En esta unidad vamos a hablar de algunos casos prácticos que abordan la lucha contra las especies exóticas e invasoras desde el control y la erradicación. La erradicación de una especie supone la eliminación de la misma de los ecosistemas naturales. Esto implica la retirada de todos sus individuos, propágulos, huevos, etc., y de todas las poblaciones en las que está presente en los ecosistemas. En la mayoría de los casos, esta retirada se realiza mediante su sacrificio o eutanasia. En muchas ocasiones, la erradicación de una especie es inviable por sus costes económicos o por su imposibilidad física o material. Además, para el caso de la macrofauna, suele conllevar cierto conflicto social. Todo esto, la erradicación resulta muy poco eficiente, no suele alcanzar su objetivo, está contestada social y científicamente y es enormemente costosa. El control de las especies exóticas e invasoras consiste en mantener las poblaciones de estas especies en niveles de densidad, abundancia y área de distribución tales que sus impactos sean mínimos o muy reducidos. Para ser efectivo, el control ha de ser sostenido en el tiempo, al menos a medio plazo. En esencia, el control de las especies exóticas e invasoras emplea los mismos procedimientos y técnicas que la erradicación, es decir, retirada de individuos, eutanasia, esterilización, etc. Sin embargo, es menos ambicioso en su objetivo final y por tanto más realista. En tales circunstancias puede considerarse más efectivo, porque dichos objetivos son alcanzados con mayor probabilidad y frecuencia, y más eficiente, por tener unos costes más contenidos. Pero siempre se estaría hablando de una actuación poco eficiente, destinada a parchear e ir detrás del problema, sin lograr anticiparse al mismo. Esto que se basa en las mismas técnicas y aproximaciones que la erradicación es igualmente costoso y también genera el mismo conflicto social. En la mayoría de casos, los intentos de erradicación han quedado, en la práctica, en trabajos de control de las poblaciones de las especies exóticas e invasoras, ya que una vez que la especie se ha establecido, su erradicación es casi imposible, especialmente en los ecosistemas acuáticos y con especies que no son sesiles. Veremos que hay pocos casos de éxito en la erradicación de las especies exóticas e invasoras. Muchos de estos casos tienen elementos en común, como que se tratan de ecosistemas reducidos, aislados y de fácil manejo. El jacinto de agua o camalote es un hidrófito de agua dulce de flotación libre. Puede desarrollar un tallo de hasta 1 metro de longitud y se reproduce tanto de forma asexual, mediante estolones, como de forma sexual, a través de flores de color lavanda o azul púrpura. Crece en los márgenes de los ríos, charcas y otros humedales, con aguas estancadas o con poca corriente y abundantes nutrientes. De hecho, las altas concentraciones de nitrógeno y fósforo favorecen su crecimiento. Es originaria de la cuenca del Amazonas y ha entrado como polizón en el transporte marítimo, por escape, fuga o huida, o por la introducción o sueltas voluntarias asociadas a su uso como planta ornamental y en la acuariofilia, y además se dispersa de forma natural una vez establecida. El jacinto de agua está incluido en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión, en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en la Lista Nacional Portuguesa de Especies Invasoras. Fue detectado por primera vez en 1939 en el río Sado, en Portugal. En 1988 se detectó una pequeña población en el río Algar, en Alicante, España. En 1992 aparece en 2 enclaves en Castellón, en 2001 en los Ullals de Larispe,
en el delta del Ebro y en el 2004 en el Guadiana. Y desde entonces se ha ido registrando en distintas localidades en la península ibérica. Actualmente está presente en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, Tajo, Júcar, Ebro, Guadiana, Bouga, Mondego, Cábado, Ave y Sado, entre otros. Sin embargo, ha podido ser erradicada de los ríos Algar, Jalón y Avia y de las lagunas de Arnau y Salave, entre otros lugares. En el 2004, la Confederación Hidrográfica del Guadiana localizó una población de jacinto de agua en el río Guadiana. En poco tiempo, había invadido un tramo en torno al puente de Medellín y en un año había tapizado 75 kilómetros del río Guadiana. Hasta este momento, solo la Confederación Hidrográfica del Guadiana lleva gastados 55 millones de euros y más de 1 millón de toneladas de esta planta han sido retiradas. Y lo que es más grave, 3 personas murieron en las labores de retirada de esta especie. Su erradicación es esencial porque produce graves impactos en los hábitats o ecosistemas, sobre las especies o sus poblaciones e impactos socioeconómicos, ya que altera la calidad de las aguas. Hay un dispositivo a lo largo del río de unas 60 personas trabajando, con unas 22 embarcaciones, 7 equipos de maquinaria pesada y unos 5.000 metros lineales de barrera instalados. Trabajamos en diferentes sitios en función de dónde está saliendo más, y este año, como novedad con respecto a otros años, que estamos trabajando con más intensidad justo aguas arriba de la ciudad de Badajoz, porque ahí nos está saliendo bastante camalote mezclado a su vez con el nenúfar y demás, que nos está complicando un poco las operaciones. Estamos extrayendo diariamente unas 1.100 toneladas aproximadamente. Se pone un sistema de barreras y de embarcaciones que lo que hacen es aproximar las cantidades de camalote a la orilla para que una máquina como esta, una retro, con un cazo adaptado, pueda cargarlo en un camión y ese camión lo deposita muy cerca de los puntos de extracción para abaratar costes y mejorar los rendimientos. Una vez que está en la orilla, como el 95% de la planta es agua, se evapora, se deshidrata y muere, y luego se incorpora al terreno muy próximo donde está, se incorpora al suelo, porque no deja de ser materia seca similar a la que pueden ser las hojas de los árboles. Estamos en contacto internacional con expertos que tienen este problema en Estados Unidos, en Sudáfrica, en muchos sitios, y estamos haciendo todo lo que se puede hacer. No hay una solución inmediata ni hay una solución definitiva. La colmilleja de escamas grandes es un covítido que puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud total y un peso de 20 gramos. Su coloración varía entre el marrón, gris o el dorado con motas negras. Como el resto de covítidos, posee un cuerpo alargado y ligeramente comprimido. La boca presenta 3 pares de barbillones. Puede respirar oxígeno atmosférico, lo que le permite habitar en ecosistemas muy alterados. Se diferencia del Misgurnus anguilicaudatus, el dojo, porque presenta crestas adiposas más altas en el pedúnculo caudal. No está incluida en ninguna legislación nacional o europea, a pesar de los impactos que genera sobre otras especies y los ecosistemas. La colmilleja de escamas grandes ha sido detectada en el embalse de Valvidriera. Se trata de un pequeño embalse de la cabecera de la Riera de Valvidriera, un afluente del Llobregat, situado próximo a la localidad de Barcelona en el Parque Natural de la Collserola y relativamente aislado, por lo que se cree que su presencia se debe a introducciones voluntarias vinculadas a la acuariofilia. Realizaron diversos vaciados del embalse para intentar recuperarlo ecológicamente y retirar sin éxito esta y otras especies de exóticas e invasoras. También se realizaron tareas de control, en las cuales se descubrió que no era el dojo, como inicialmente se pensaba, sino la colmilleja de escamas grandes. De nuevo, se volvió a vaciar en 2020, pero en esta ocasión todo el verano. Sin embargo, al ser resistente a la desecación, no pudo ser eliminada. El siguiente paso se basará en el uso de productos químicos como la rotenona.
Nos explica los detalles Quim Pou i Rovira de Sorelló, Estudis del Medi Ambient Aquàtic. Un caso que también es distinto a todos los previos, pero me ha parecido interesante de introducir. Este bicho que tenéis aquí es la primera cita en el sur de Europa. En el momento en que lo encontramos, de hecho, creímos que era la primera cita en Europa, aunque en ese momento, en ese preciso momento en que lo encontramos nosotros, una gente de Austria y Alemania lo citaban por primera vez. Me gusta mucho, a menudo ponerlo en paralelo al tema de nuestro famoso coronavirus, porque, bueno, en todo caso no sabemos de dónde ha salido aún el coronavirus, pero en todo caso parece que apunta a Oriente, y este bicho, evidentemente, el Paramesgurnus viene de Oriente. Al mismo tiempo que lo detectamos en la zona metropolitana, bueno, en este caso en el municipio de Barcelona, el Parque Natural de Collserola y municipio de Barcelona, al mismo tiempo que se detecta ahí, y se detecta también en otros puntos de Europa, y se detecta también, se cita también en Norteamérica, en California concretamente. Por lo tanto, fijaos, una economía emergente potente como son varias economías asiáticas, y nos empiezan a llegar a lo largo de las dos últimas décadas varias especies de origen asiático. No es casual, por lo tanto. Y no solo a nosotros, también a otras zonas de Europa y del mundo, en Sudáfrica, en Norteamérica, etc. Pseudorasbora, misgurnus, paramisgurnus y otras que me dejo. Y probablemente las que están por llegar, o más bien dicho, las que ya tenemos y aún no hemos detectado. Bien, esta, de hecho, ya se había detectado unos 10 o 15 años antes de que nosotros la identificáramos. Los gestores del parque sabían de la presencia de Misgurnus ahí. Simplemente que creían que era Misgurnus anguillecaudatus, porque era la especie que se había citado recientemente en Cataluña. De hecho, hicieron varios proyectos para vaciar el embalse, quitar los peces, que no solo eran Misgurnus, sino también Carasios. Bueno, quizás primero un poco de contexto. El pequeño embalse o el pequeño pantano de Vallvidrera es un pantano en la Sierra de Collserola, en una zona urbana, pero una zona natural justo aledaña de una zona urbana como es la ciudad de Barcelona y todos los municipios de la zona, por lo tanto con mucha probabilidad de aparición de exóticas provenientes del mundo, de la acuariología y demás, aunque sea por simple suelta, accidental o deliberada, pero entre comillas bien intencionada, de P4 pececillos provenientes de un acuario, vete a saber. En cualquier caso, este pequeño embalse está en cabecera de un arroyo, la Riera de Vallvidrera. Este arroyo es tributario del río Llobregat. Es un embalse artificial, de acuerdo, más o menos aislado del arroyo porque su salida está casi permanentemente seca, pero no totalmente seca, y está en cabecera. Con lo cual, la probabilidad de que esta especie se difunda hacia el resto de la cuenca es, en principio, alta, ni que sea simplemente por una cuestión de conexión hidrológica. Por lo tanto, en un primer momento, los propios gestores del parque, con la colaboración de algunas entidades, algunas asociaciones conservacionistas, planificaron el vaciado de este embalse, pequeño embalse, simplemente para su recuperación ecológica, como punto de interés para la reproducción de anfibios y demás, y de paso para eliminar peces exóticos. Bueno, después de varios vaciados, los peces persistían o volvían a aparecer, una de las dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. A nosotros nos contrataron para hacer parecido al caso de Samboy, para hacer una actuación de control intensivo, aunque no de erradicación, control intensivo de Carasios, porque había vuelto a aparecer y no querían volver a programar el enésimo vaciado. Por lo tanto, bajamos el nivel, entramos con nuestro bote, pescamos muchísimo, ¡pam! Y cuando tenemos este animal en las manos, vemos que no es el misgurno habitual que estamos acostumbrados a ver en el delta del Ebro, en la cuenca del Ter, donde lamentablemente también lo tenemos. Lo clasificamos y nos parece ser, todo indica que es para misgurnos. Lo confirmamos molecularmente, por lo tanto, sí, es para misgurnos, tenemos confirmación, lo comunicamos a la Generalitat, demás, y en resumen, se programa un nuevo vaciado que ejecutamos el año pasado, en 2020. En el momento en que preparé esta diapo, creíamos, en septiembre del 2020, que lo habíamos erradicado, porque se había secado
eliminamos los carachus, quitamos también todos los paramesgurnos que había. Por seguridad, sabiendo que este bicho se puede enterrar o se puede quedar, probablemente puede persistir en fango húmedo, planificamos que pasara todo el verano en sequía, el pantano. Creíamos que lo habíamos conseguido. De hecho, en el último congreso anuncié que probablemente lo habíamos conseguido. Y pocos días después nos comunicaron que habían visto unos pececillos pequeños muy curiosos, que cuando fuimos a verlo eran reclutas de paramisgurnos. Con lo cual probablemente quedaron unos pocos animales enterrados en un rinconcito del pantano en seco. Luego hemos visto en la literatura que efectivamente, ya lo sabíamos, pero efectivamente es una especie extremadamente resistente a la desecación, puede aguantar semanas o incluso meses en una pequeña proporción de sedimento húmedo, y probablemente eso es lo que ha pasado quizás con unos poquísimos ejemplares, y aunque solo fuera una hembra grávida, pues ha sido suficiente. Con lo cual, todos los esfuerzos han sido en balde, y ahora tendremos que ir, o bien para repetir la operación y cruzar dedos de que sea más exitosa, o bien, como ya podéis tener en mente todos vosotros, usar métodos más drásticos, que es en este caso un tratamiento químico. Seguramente intentaremos esto segundo, pero esto ya lo dejo aquí. Os apunto ya para acabar que vamos a intentar planificar el uso de rotenona aquí y también en otras lagunas de Cataluña, donde hay actualmente gambusia y son lagunas de interés para Fartet y Samaruc. El salvelino es un salmónido de tamaño medio, normalmente entre 20 y 30 centímetros y 1 kilogramo, aunque puede alcanzar hasta 80 centímetros y 8 kilogramos. Como todos los salmónidos, posee una aleta adiposa. Su aleta caudal está poco o nada furcada. Presenta manchas por todo el cuerpo, pero estas no están presentes en las aletas y tiene manchas blancas sinuosas en la zona dorsal. Habita arroyos y pequeños lagos de aguas claras, frías y muy bien oxigenadas. Es una especie originaria de Norteamérica, que actualmente está presente en poblaciones aisladas, sobre todo de la mitad norte peninsular, debido a introducciones voluntarias principalmente vinculadas a la pesca deportiva. Está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas e Invasoras y en la Lista Nacional Portuguesa de Especies Invasoras. El salvelino estaba presente en la Laguna Grande de Peñalara desde 1970 y en algunos arroyos del actual Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde no había peces previamente, y desde aquí se extendió a otros ríos de la zona. Su presencia tuvo impacto sobre la comunidad de anfibios, zooplancton y los macroinvertebrados. Entre los años 1999 y 2004, y empleando 5 redes de agallas de 30 metros de longitud, se fueron paulatinamente eliminando. La Laguna Grande de Peñalara es un sistema relativamente aislado, de 5.792 metros cuadrados de superficie, una profundidad máxima de 4,8 metros y un volumen de 11.563 metros cúbicos, es decir, relativamente pequeña. De ahí el éxito de su erradicación. Una vez que el salvelino ha sido erradicado, se ha podido constatar que las poblaciones de anfibios se han recuperado, ya que han aumentado tanto en abundancia como en diversidad. Dentro del proyecto Leibniz-No-Pirineus también se erradicó el salvelino del stand de Subenuis. El salvelino es una especie muy bien adaptada a las condiciones de los lagos de montaña de la península ibérica, donde puede alcanzar densidades muy elevadas. Escuchamos a Quim Pou i Rovira de Sorelló, Estudis del Medi Ambient Aquàtic, quien nos explica este y algunos otros ejemplos de erradicación de salmónidos. El Leibniz-No-Pirineus, pero que en este caso la estrategia era distinta, era realmente conseguir la erradicación en casi todos los lagos de actuación. En 1 o 2 de los lagos la estrategia era, si no erradicación, al menos control. Eso lo planteamos así porque en esos lagos
y para las especies que había no estábamos totalmente seguros de conseguir la erradicación. Pero para el resto de lagos de actuación, que eran 8, finalmente 9, el objetivo inicial era erradicación. Y ya me avanzo antes de enseñar los resultados que lo hemos conseguido. Es decir, aquí sí que planificamos y conseguimos, solo con métodos mecánicos, solo con captura persistente, conseguimos, uno, el objetivo final, que era la erradicación de diversas especies, ahora os lo muestro, y dos, aprender muchísimo. Y ahora, cuando lo volvamos a repetir, que lo vamos a hacer, y aprovecho para daros una noticia de la cual estamos muy contentos, porque es reciente de ayer, hemos acabado de... hemos conseguido un nuevo live para el Pirineo, a ver si me acuerdo del nombre, Live Rescue Alpir, de Alpes, PIR de Pirineos, por lo tanto es un nuevo live centrado en los Alpes y en los Pirineos, de recuperación de zonas húmedas y lacustres de alta montaña, que entre otras acciones tiene el control o la erradicación intensiva, control intensivo o erradicación de peces en lagos de alta montaña como principal estrategia. Nos acaban de confirmar desde la comisión que hemos sido finalmente seleccionados y bueno, quedan unos pequeños trámites. Aún no hemos firmado, por lo tanto, aún no es completamente definitivo, pero en principio ya tenemos el proyecto, con lo cual estamos, como os podéis imaginar, muy, muy contentos, y especialmente los gestores de los parques del Pirineo y de otros compañeros, varios parques nacionales de los Alpes, donde también se va a actuar. Con una estrategia parecida, pero con un matiz que lo dejo para el final, con una estrategia parecida a la que aquí os explico. Bueno, aquí lo que hicimos fue planificar las acciones en diversos lagos. Esto es de aquí, no me entretengo a explicar detalles de cada lago. Como sabéis, en los lagos de los Pirineos no tendría que haber peces. En ningún lago de los Pirineos, parece ser que en esto hay bastante consenso. Hay quizás dudas en 2 o 3 lagos de los centenares de lagos del Pirineo, hay dudas en 2 o 3 lagos. En el resto parece ser que no tendría que haber peces, pero los hay. Y los hay fruto de un proceso histórico de introducciones. En algún caso fueron introducciones en la época medieval, pero en la mayor parte de casos, como sabéis, son introducciones recientes del siglo pasado e incluso de las últimas décadas. ¿Vale? El resultado ecológico ya lo sabéis, os lo podéis imaginar, un efecto top-down en cascada sobre el conjunto del ecosistema, desaparición de especies, de poblaciones enteras de varios vertebrados, sobre todo de anfibios, pero también de invertebrados, con lo cual hay un efecto sobre el conjunto del ecosistema, desaparecen las emergencias de invertebrados, de insectos básicamente, con lo cual probablemente también hay una afectación muy poco estudiada, al menos en nuestros lagos, pero probablemente se da incluso en aves, en reptiles y demás, de los cuales se aprovecharían de estas emergencias. Y finalmente, en situaciones extremas, pero cada vez más frecuentes y fácilmente observables en el medio, incluso se llega a una curiosa eutrofización de lagos de alta montaña que son inicialmente oligotróficos, pero se produce una eutrofización por la proliferación masiva de algunas especies de peces y especialmente de una en concreto, que es el piscardo, del género Foxinus, al menos en los lagos de la vertiente sur del Pirineo, pero también lo hemos empezado a observar en los Alpes, y también en la vertiente norte de los Pirineos, que la introducción de piscardos provoca, primero, la desaparición de otras especies previamente introducidos, como los salmónidos, diversas especies de salmónidos, y después, finalmente, un proceso de gran desestructuración ecológica del ecosistema hasta el punto de que el lago se eutrofiza. Hay un incremento notable de la clorofila A y, bueno, en fin, incluso un efecto a nivel paisajístico. Un lago cristalino pasa a ser un lago verde, como una sopa de guisantes. Bueno, en definitiva, planeamos a través de diversas técnicas de pesca combinadas, redes, trampas y pesca eléctrica, la eliminación de varias poblaciones lacustres de estas especies. Y bueno, lo conseguimos, como os decía. Aquí tenemos, por ejemplo, un resultado visual muy bonito de un pequeño lago, el menor de los lagos en los cuales trabajamos, el lago Closell, en el Parque Natural del Alto Pirineo, en que podemos ver un contraste de imágenes en que vemos una foto A
donde ya estábamos actuando, pero aún había el resultado aparente de una gran eutrofia, y un resultado B en que aún quedaban algunos pececillos, aún estábamos pescando, veis nuestros artefactos de pesca aquí colocados, pero el lago ya estaba cristalino. Bueno, en cuanto al Piscardo, os pongo un ejemplo de un lago, en este caso es el lago Robinets. En el momento de hacer estos gráficos que aquí os pongo, aún no teníamos la certificación de la extirpación definitiva, es decir, no teníamos varios meses de capturas cero, o al menos un año de capturas cero, pero ya os comunico que el año pasado lo logramos. En este lago ya no queda piscardos y está a rebosar, por ejemplo, del tritón palmado, del isotritón helvéticos. Es un lago precioso y por supuesto, el resto de indicadores que nuestros compañeros de UCSI que están siguiendo a todo nivel ecológico, macroinvertebrados, zooplancton, etcétera, han tenido también una evolución muy positiva. Por lo tanto, aquí, solo con captura persistente, ya hemos sacado el piscardo. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. También en otros lagos. El piscardo lo hemos eliminado al menos de 4 lagos y lo hemos reducido en más del 95% de otros 2 lagos. Y esperamos en el futuro acabar de erradicarlo también en estos lagos. La trucha la hemos eliminado de al menos 4 lagos. Aquí os pongo un ejemplo donde ha sido erradicada y evidentemente en estos lagos la recuperación de las poblaciones de anfibios y del conjunto del ecosistema ha sido rápido y notable. Lo mismo para el salvelino, que es uno de los salmónidos que tiene un impacto más notable, incluso más que la trucha. El salvelino se instala muy bien, tiene su óptimo ecológico realmente cerca de lo que es las condiciones ecológicas de los lagos de alta montaña, con lo cual el impacto, la densidad que llegan a alcanzar sus poblaciones los lagos de alta montaña es notable y el impacto también es mayor incluso que el de otros salmónidos, como la trucha irisada o la trucha arcoíris o la trucha común. En todo caso, hemos eliminado una población de salvelino. No es la primera vez, como sabéis hay un precedente en la Comunidad Autónoma de Madrid donde ya se eliminó una población también de salvelino en su momento y finalmente de trucha arcoíris que también hemos eliminado una población. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo rápido del resultado de este proyecto, que es la rápida recuperación, aquí sumarizada para diversos lagos, en simplemente un gráfico de número de especies por lago después de años consecutivos pasada la erradicación. Y podéis ver que como al cabo de varios años, en todos los casos hay más de una especie de anfibio que ha recolonizado. Muchas veces en el momento de partida hay al menos una especie presente, bien sea por individuos aislados o bien sea por la simple presencia de bufo espinosos que, como bien sabéis, es resistente a la presencia de especies de peces. El mejillón cebra es un molusco bivalvo de rápido crecimiento cuya concha, que puede alcanzar hasta 5 centímetros de longitud, es triangular, alargada y con un humbo puntiagudo. Las valvas presentan un característico patrón de bandas en tonos oscuros y franjas blancas en zigzag. Es un organismo filtrador que se reproduce en primavera-verano, pudiendo producir hasta 1 millón de huevos al año por hembra. Soporta un amplio rango de condiciones ambientales, inanición, desecación, cierta salinidad, etc. Es originaria de los mares Negro y Caspio y ahora está presente en elevadas densidades en los ríos Ebro, Júcar, Segura y Guadalquivir y se encuentra en expansión, por lo que ha sido detectada puntualmente en otros ríos de la península ibérica. Las principales vías de entrada del mejillón cebra son como polizón en el transporte marítimo fluvial por navegación recreativa y deportiva, el escape, fuga o huida cuando es usado como cebo en la pesca deportiva y comercial, como contaminante en el comercio de mercancías contaminadas y en los equipos deportivos, y por corredores y pasillos por los canales de navegación y riego y trasvases. El mejillón cebra produce impactos sobre los hábitats o ecosistemas, sobre las especies o sus poblaciones e impactos socioeconómicos. Por todo ello, esta especie está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en la Lista Nacional Portuguesa de Especies Invasoras. El mejillón cebra fue detectado por primera vez en la península ibérica por un pescador en el 2001, en el embalse de Ribarroja, en el río Ebro.
En 2002 se formó el primer grupo de trabajo. En el 2004 ya está por encima de Ribarroja. En el 2005 aparece en el Júcar, en el 2009 en el Guadalquivir, en el 2011 en el Cantábrico y cuencas internas catalanas, en el 2015 en cuencas intracomunitarias de Andalucía y Segura, y en el 2020 en las cuencas intracomunitarias del País Vasco. Hoy hay al menos 65 embalses afectados. En 2009 se estimaba que para el 2025 se habrían gastado más de 105 millones de euros para erradicar esta especie solo en la Confederación del Ebro, pero esta cantidad ya ha sido ampliamente superada. Concha Durán La Laguna, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, nos explica más detalles de cómo y cuándo llegó el mejillón cebra a la península y de qué se está haciendo desde las confederaciones hidrográficas para tratar de evitar su expansión y controlar sus poblaciones, ya que, desafortunadamente, su erradicación no parece posible en la actualidad. El mejillón cebra es este pequeño bivalvo que lo podéis ver encima de otro bivalvo que es una almeja asiática, Corbicula fluminea, pequeñito, ¿no? Desde luego, desde este tamaño ya es reproductor. El siguiente tamaño, bueno, adelanto que todas las fotos son mías, o sea, mías digo, que no son de otras demarcaciones, de otro sitio, ¿no? Que de hecho estas son mis manos. En la siguiente foto veis la redondita es la Corbicula fluminea, almeja asiática, y el otro, el más así como triangular, es el mejillón cebra. El mejillón cebra tiene la facilidad de que en vez de, como hacen otras náyades, otros moluscos de agua, necesitan un hospedador para llevar los huevitos a otro sitio y dejarlos allí y entonces que crezca, el mejillón cebra donde cae comienza a crecer y a reproducirse, ¿no? Y forma estas masas compactas que son lo que ocasionan problema. La siguiente foto, la de 2002, son las rejas de la hidroeléctrica que hay en el embalse de Ribarroja. Ellos detectaron que de pronto no les entraba suficiente agua. Entonces, al bajar los buzos, esto es lo que vieron. Y ese es el problema, que se reproduce y colmata cualquier toma, ¿no? Es el problema socioeconómico. El problema ambiental es, por supuesto, mucho más grave, ¿no? Bajo mi punto de vista. Bueno, esto es una balsa en una comunidad de regantes que llamaron diciendo que cuando habían vaciado, que habían visto esto, pero que no pensaban no pensaban pues que es que ahora mismo me han gastado muchísimo dinero en tratar de seguir utilizando las instalaciones, pero sin mejillón cebra, ¿no? Esta es una toma de una de las tomas de la central nuclear de Garoña, en el norte de España. Esto es un embalse de Puente Larra, un embalse pequeño, pero también hidroeléctrico. Y estas son las rejas que comentaba que tienen 18 metros de longitud. Entonces, lo que al final también decía el comisario, ¿no? Que al final es dinero. O sea, que ahora mismo la hidroeléctrica sigue produciendo, pero gastándose mucho dinero todos los años en bajar. Lo que han hecho es cambiarlas, son rejas extraíbles, entonces se han tenido que gastar ese dinero para poner unas rejas diferentes, ¿no? Bueno, pues esto es parte de lo que puede ocasionar. Entonces, yo lo que quería centrarme es cómo hemos gestionado nosotros, qué hemos hecho, ¿no? Qué respuesta hemos dado a la sociedad como administración pública, en qué nos hemos gastado el dinero de todos los españoles, ¿no? Bueno, el año de detección del mejillón en España fue el año 2001. Se detectó casualmente por un pescador en el embalse de Ribarroja, precisamente, en la demarcación del Ebro. Y bueno, no sabía qué era, entonces preguntó, pues bueno, se encargó un pequeño trabajo a una ONG que trabaja en esa zona y efectivamente se confirmó. Y me acuerdo que yo lo he buscado, pero no lo he encontrado, que cuando recibimos el trabajo en el Ebro en el año 2000, en enero de 2002, le puse un papelito, un post-it a mi jefe de entonces y le dije, Luis, creo que tenemos un problema grave. Entonces me dijo, me llamó, yo intuí problema grave por lo que leí en internet. Y Luis era una persona muy emprendedora y bueno, le conté un poco y miramos juntos en internet y sí, efectivamente, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y enseguida se empezó a trabajar, ahora os contaré, ¿no? Pero bueno, esto la diapositiva esta la quería traer porque en el año 2001 había 2 embalses afectados y en el año 2020 tenemos en toda la península, en todo el Estado español, 65 embalses afectados.
esta es la distribución actual, que la fuente es el Ministerio, porque todos los años enviamos para detección de incendios, enviamos los embalses afectados y no afectados en España para que en la medida de lo posible tomen agua de embalses no afectados, ¿no? Ahora mismo, como veis, pues casi toda la España calcárea está afectada, ¿no? Bien de larvas, bien de adultos. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? En el año 2001, lo que decía, se detectó, se contrató ese primer trabajo y en enero de 2002 pues, se recibió el informe confirmando que sí que había y que se iniciaban los trabajos de coordinación. He ido poniendo las demarcaciones con todas las provincias que tiene cada demarcación y las comunidades autónomas, porque parte del problema también ha sido la gestión de tratar de unificar esfuerzos, ¿no? y medios económicos. Bueno, en el año 2002 formamos un primer grupo de trabajo, teniendo en cuenta que estaban afectados, pues, ¿cuánto habrá de Ribarroja a Desembocadura? 300 kilómetros más o menos, ¿no? Pues eso era todo lo que estaba afectado de toda España, ¿no? Y bueno, concentramos nuestros esfuerzos en tratar de erradicar incluso, ¿no? No hay ningún caso de erradicación en el mundo. El mejillón cebra es una de lo que se llama las top 10, las 10 especies invasoras más dañinas del planeta, ¿no? Y no hay ningún caso de éxito. Bueno, existe uno en la bahía de Darwin, en Australia, que decretaron estado de prácticamente de guerra, echaron en la bahía todo lo que pudieron y quisieron y se encontraron, cerraron la bahía con la posibilidad de que, claro, la bahía la podían abrir y seguir sacando todo lo que habían metido al océano. Es el único caso que se conoce y no hay nada más. Y se han invertido millones, no, billones, ¿no? Bueno, es esto lo que decía, se forma ese primer grupo de trabajo entre la administración del Ebro, la administración catalana y la administración aragonesa y nos pusimos a trabajar qué podemos hacer. Desde la demarcación nosotros redactamos enseguida unas nuevas normas de navegación y se confinaron las embarcaciones. O sea, si usted navega en Ribarroja no puede salir de ahí, no puede navegar en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, en ese momento, pues por división más sí se nos ocurrió, vale, pues vosotros empezáis a mirar adultos, comunidades autónomas, y nosotros hacemos seguimiento de larvas, porque el problema competencial es real, ¿no? Hay muy buena voluntad técnica, pero claro, al final necesitas dinero y no es que no quieras asumir el trabajo, simplemente es que tus fondos tienen que ir dirigidos a lo que la sociedad te ha hecho responsable, ¿no? Y no puedes gastar donde no debes gastar tú y debes gastar el otro, ¿no? Esto ha sido motivo de discusión muchas veces, ¿no? Y aunque técnicamente nos ponemos enseguida de acuerdo, pues luego el problema es que los fondos vayan donde deben ir, ¿no? En ese primer momento, la central nuclear de Ascó también formó un grupo de trabajo y una cosa muy curiosa fue que Endesa, que era quien estaba en esos momentos explotando el embalse, construyó en cuestión de 2 meses un laboratorio específico para hacer pruebas para la gestión del mejillón cebra en aguas interiores, ¿no? Esto te da una pista, porque si una hidroeléctrica como Endesa se gasta el dinero en contratar 2 doctores y en construir un laboratorio solo para hacer pruebas, señal de que les está haciendo mucho daño y que prevén que les hará mucho más, ¿no? Bueno, nosotros establecimos enseguida contacto con la gente que sabía que no era en España, ¿no? Sino en Estados Unidos lo gestiona la USERMI, pues contactamos con ellos y bueno, y la verdad que nos facilitaron muchísima documentación y bueno, entonces propusimos, una de las cosas, bajar el envase de Ribarroja a la máxima cota posible para tratar de dejar eso vacío, o sea, que murieran todos los que estaban adheridos a las paredes, ¿no? La cuestión es que en el año 2004 constatamos la presencia de mejillón cebra aguas arriba. Entonces no tenía mucho sentido llevar a cabo esa actuación, a pesar de que habíamos hecho estudios de impacto con todos los pescadores, todos los usuarios del agua, ¿no? En el año 2003 se organizaron las primeras jornadas de mejillón y para que os situéis, a esas primeras jornadas asistieron 300 personas, ¿no? En el año 2005 hicimos ejercicios para aprender a ver si lo que estábamos haciendo de seguimiento larval de mejillón era o no correcto y estuvimos en Holanda con 3 laboratorios españoles a los que les dijimos que si lo consideraban interesante, ¿no? Porque, claro, desde ese punto de vista se abrió una brecha económica también para las empresas, ¿no? De tratamientos, de seguimiento, etcétera. Y formamos entonces el grupo de trabajo, pero ya con técnicos de todas las demarcaciones. Este input fue interesante, ¿no? Porque muchas veces los problemas ambientales
no se entienden si no tocan el bolsillo. Entonces tú le dices a uno, es que hay muchísimo siluro. Y dice, pues no sé, pues ¿y qué? ¿No? Seguro que os ha pasado, ¿no? Dices, ¿y qué más da que esté desapareciendo el oso o el lobo? ¿Qué más da, no? Y hay gente que quizá no pilla o tiene otro punto de vista y no le da importancia. Pero este trabajo nos sirvió para convencer, sobre todo dentro de nuestra casa, o sea, dentro de la propia Confederación del Ebro, lo que nos estaba costando tener el mejillón, ¿no? Hasta en cuestión de 4 años nos habíamos gastado 2 millones más de 2,5 millones, ¿no? Y principalmente se le había gastado el sector energético y las administraciones, ¿no? Luego pondré lo que realmente nos fuimos gastando, ¿no? Y la previsión de costes, en el caso de que se quedara ahí quietecito el mejillón y no se moviera en esos 300 kilómetros, era de más de 40 millones. Bueno, en el año 2005 aparece en la demarcación del Júcar y en el año 2007 otro hito fue que redactamos la primera estrategia nacional para la gestión de una especie invasora. Casi todas las estrategias, no, por decir, todas las estrategias nacionales hasta ese momento son de conservación de especies, pero no de eliminación de especies. Bueno, en el año 2009 repetimos el trabajo y entonces valoramos cuánto nos estaba costando ahora que ya estaba en la cuenca, ¿no? Y en ese momento, en el 2009, nos habíamos gastado 11.600.000 euros y estimábamos unos costes al 2025 de 105 millones que nos hemos pasado, pero vamos, por goleada, ¿no? Supongo que en el 2025 el Ebro repetirá el trabajo, supongo. Bueno, en el 2009 aparece en el Guadalquivir, en el 11 en el Cantábrico y Cuencas Internas de Cataluña, en el 15 en Cuencas Internas de Andalucía y en la demarcación del Segura y en el 20 en Cuencas Intracomunitarias del País Vasco. Curso realizado en el marco de proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.